Hoy, amigos, vamos a hablar del hijo menos probable para ser un ejemplo de virtudes, Chris Griffin. Ese niño que, en lugar de hacer su tarea o ser un buen hermano, prefiere ser el protagonista de un caos continuo. Sí, este chico no solo hace travesuras, sino que ha logrado acumular una lista de cargos que, honestamente, deberían ponerle un uniforme naranja de inmediato. Pero antes de verlo así, nos preguntamos, ¿cuánto duraría la pena de prisión para Chris? Veámoslo. Todo comienza cuando Chris y Meg deciden que robarle la motocicleta a su papá es una brillante idea, como si se hubieran propuesto a superar un récord mundial de malas decisiones. Sin licencia, sin casco y por supuesto sin permiso. Era como si hubieran armado una lista de las peores ideas del siglo y en lugar de evitarlas, las hubieran seguido una por una. Y claro, porque siempre se puede empeorar la situación, Chris decide que es el momento perfecto para impresionar a su hermana con una acrobacia sobre una boca de incendio. Resultado, la moto acabó más destrozada que una piñata en un cumpleaños infantil. Meg y Chris terminaron tan llenos de moretones que parecían parte de un experimento de camuflaje. Y Peter explotó como si le hubieran dicho que cancelaron su programa de tele favorito. Para Chris, la cosa no terminó solo en el regaño, terminó enfrentando cargos por conducción imprudente y poner en peligro a terceros. Todo esto por intentar lucirse con su propia hermana. Si pensabas que nada podía superar eso, te presento el día en el que el alcalde West, con su implacable don para las ideas ridículas, decidió rendir homenaje a los soldados caídos con una estatua dorada de la rana de Sugar Smacks. Porque claro, ¿qué otra cosa simboliza mejor el sacrificio de los veteranos que una rana dorada gigante? En medio de esta ceremonia, que solo podía describirse como crónica de un desastre anunciado, Chris decide acercarse a Liza, una chica indignada por el despilfarro de dinero. Pero como Chris es un maestro de transformar situaciones normales en caos absoluto, termina metiéndose en una nueva travesura que solo empeora el escándalo. Para rematar, el alcalde West, en un acto digno de malabarista político, decide desviar la atención prohibiendo los matrimonios homosexuales en la ciudad, como si eso solucionara algo. Y mientras Brian se lanza a la lucha por los derechos civiles, Chris simplemente sigue sumando catástrofes a su ya extenso currículum de desastre. Cuando creías que Chris ya había alcanzado el nivel máximo de humillación, llega Luis para demostrar que siempre se puede ir un paso más allá. Porque claro, nada podría salir mal si tu madre decide convertirse en tu maestra sustituta y encima miente sobre sus credenciales. Es como si alguien le hubiera dicho, Luis, por favor, encuentra la forma más efectiva de arruinar la vida social de tu hijo. Y ella hubiera respondido, déjame intentarlo. Luis llega a la escuela con esa energía que solo una madre hiperentusiasta puede tener, convencida de que será la mejor profesora que esos chicos hayan tenido. Pero sorpresa, sus clases resultan ser un absoluto desastre. Luis, sin ningún conocimiento real sobre el temario, improvisa explicaciones que convierten la historia en una serie de cuentos fantásticos y las matemáticas en un show de magia. Sus lecciones terminan tan confusas que los alumnos empiezan a sospechar que está inventándose todo sobre la marcha. Y claro, como si no bastara con que Luis hubiera humillado a Chris frente a sus compañeros, también corre el rumor de que está saliendo con la señora P. Imagínate ser adolescente, intenta sobrevivir al caos hormonal y social y encima tener que convencer a todos de que no estás saliendo con tu propia madre. Si alguna vez creíste que tu adolescencia fue complicada, piensa en Chris y te sentirás un poco más afortunado. Por alguna razón que solo puede explicarse con una lobotomía previa, Chris decide que la mejor forma de ganarse el respeto de sus compañeros es tomarle una foto comprometida a Luis mientras se ducha. Porque claro, nada dice popularidad como cometer un crimen, ¿verdad? Armado con la confianza de quien ha tomado la peor decisión posible, Chris entra al baño con la discreción de un rinoceronte en patines y tras un par de tropiezos y derrames de shampoo, logra tomar la infame foto. Lo que no esperaba era que por arte de magia digital, la imagen terminara viralizándose más rápido que un escándalo en redes sociales.
En cuestión de horas, Louis se convierte en celebridad local, pero no precisamente por sus habilidades culinarias o por su amor maternal. Chris, por supuesto, se lleva la peor parte. Se enfrenta a cargos por difusión de imágenes privadas sin consentimiento, un delito que podría costarle hasta 3 años en prisión y una multa tan elevada que incluso los Griffin empezarían a considerar vender a Meg para pagarla. Mientras tanto, Louis ahora es reconocida por toda la ciudad por razones que harían que cualquiera quiera mudarse a otro país bajo una nueva identidad. Como si el historial de Chris no fuera ya digno de una saga de catastróficas decisiones, también se convierte en protagonista de un episodio criminal cuando, en una persecución torpe huyendo de Meg, empuja accidentalmente a Stewie por las escaleras. Stewie, el genio malvado del que todos esperaban grandes cosas, acaba inconsciente en el suelo con una herida considerable en la cabeza. Ante esta situación crítica, la familia Griffin, demostrando una vez más su talento para las malas ideas, decide que lo más inteligente es ponerle un sombrero para tapar la herida. Porque, claro, cuando estás herido y desangrándote, lo más importante es que tu look esté impecable, ¿no? Lo peor es que el plan casi funciona, o bueno, al menos hasta que Stewie empieza a tambalearse como si estuviera en un concurso de borrachos y Peter finalmente cede y lo lleva al hospital. Para ese momento, los médicos ya no saben si están tratando una herida en la cabeza o un caso de negligencia extrema. Y claro, Chris acaba con otro problema legal, agresión y poner en peligro a un menor. Ya sabes, lo normal en una semana a cualquiera para él. Pero ojito, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante para ti. En fin, sigamos. Y es que cuando parecía que Chris Griffin finalmente había encontrado un camino para redimirse, la vida, o mejor dicho, sus malas decisiones, volvieron a jugarle una mala pasada. Chris, quien había protagonizado incontables momentos de torpeza y fracasos épicos, parecía estar en una etapa de reflexión. Tras varias advertencias familiares y una cadena de situaciones que rozaban el desastre absoluto, decidió que era momento de enmendar sus errores. Quizás por pura casualidad o tal vez porque genuinamente quería mejorar, se unió junto a su hermana Meg a un programa de servicio comunitario en un hogar de ancianos. Aquello parecía ser una idea decente, una de esas raras ocasiones en que Chris tomaba una decisión que tenía sentido. Al principio todo marchaba sorprendentemente bien. Chris se convirtió en un improvisado compañero de juegos para los mayores, participando en partidas interminables de dominó y cartas, mientras escuchaba con paciencia las interminables historias de tiempos pasados. Por otro lado, Meg encontró en ese espacio una pequeña ventana para socializar, aunque fuera con personas que duplicaban o triplicaban su edad. Parecía que, por fin, los Griffin habían tomado un rumbo positivo, pero claro, estamos hablando de los Griffin. Y si hay algo que define a esta familia es que cuando las cosas empiezan a marchar bien, es solo cuestión de tiempo para que todo se desmorone espectacularmente. Todo comenzó cuando Meg, quien siempre ha sentido que vive a la sombra de su excéntrica familia, decidió que el asilo de ancianos era el lugar perfecto para iniciar una brillante carrera como ladrona de joyas. La idea surgió después de notar que muchas de las ancianas llevaban valiosas piezas de oro, collares de perlas e incluso relojes de alta gama, heredados de tiempos mejores. En su mente, Meg creyó que aquellas joyas no solo estaban desaprovechadas, sino que difícilmente serían extrañadas, y como si no bastara con idear un plan desastroso, convenció a su hermano Chris para que fuera su cómplice. Chris, cuya capacidad de tomar decisiones sensatas es prácticamente inexistente, aceptó sin poner demasiadas objeciones. Meg le hizo creer que el plan era sencillo y seguro: entrar, ser amables con los ancianos y, en algún descuido, tomar prestado algún anillo o collar que estuviera a la vista. Solo son unos pequeños préstamos no autorizados, pensaron. Pero claro, si hay algo que Chris y Meg ignoran por completo, es que las malas ideas siempre pueden empeorar de forma que nadie imagina. El desastre se desató el día en que Meg intentó robar un hermoso collar de perlas que colgaba del cuello de una adorable anciana. Lo que no sabían era que aquella dulce mujer no era una simple abuelita frágil y tranquila. Resultó ser una ex militar retirada con una lista de habilidades dignas de una agente secreta.
En cuestión de segundos, atrapó a Meg y Chris con una destreza que habría hecho a temblar a cualquier delincuente profesional. La mujer no solo les sujetó con firmeza, sino que además les dedicó un sermón que parecía salido de un campo de entrenamiento militar. La noticia del intento de robo no tardó en extenderse por todo el asilo, y los residentes no perdieron la oportunidad de humillar a los hermanos Griffin con burlas y comentarios sarcásticos. Para rematar, la dirección del asilo decidió imponerles una sanción ejemplar: cumplir horas extras de servicio comunitario, esta vez bajo la estricta vigilancia de su nueva amiga exmilitar. Para Chris y Meg, aquello se convirtió en una pesadilla constante, ya que la mujer los entrenaba como si fueran sus nuevos reclutas, imponiéndoles rutinas de limpieza, orden y disciplina que exigían una precisión militar. En poco tiempo, barrer y trapear el suelo se convirtió en una actividad tan cronometrada como un ejercicio de supervivencia. Pero bueno, con todo este historial, ya nos sorprende que Chris Griffin tenga un currículum criminal digno de un villano de segunda categoría. Su lista de desastres incluye robo, destrucción de propiedad, agresión, difusión de imágenes privadas y ahora complicidad en un intento de robo a la tercera edad. La habilidad de Chris para meterse en problemas parece superar cualquier expectativa, como si tuviera un talento innato para atraer el desastre. Lo curioso es que, pese a su torpeza y su constante tendencia a equivocarse, Chris siempre logra levantarse de alguna forma, aunque sea tambaleante y lleno de moretones. Quizás el gran mensaje que deja esta historia es que el verdadero fracaso no está en cometer errores, sino en no aprender nada de ellos. Y aunque en el caso de Chris esa lección parece que sigue pendiente, su terquedad para seguir adelante es, en cierto modo, admirable. Porque cuando la vida le pone un obstáculo, él no solo tropieza, se lanza de cabeza, rueda por el suelo y de paso se lleva a su familia consigo. Pero quizás eso sea lo que hace que la familia Griffin sea tan especial: su caótica habilidad para encontrar el humor y la lección en cada desastre. No te pierdas más historias como esta. Si te ha gustado esta historia de caos, torpeza y lecciones aprendidas a medias, no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre hay espacio para explorar lo divertido, lo curioso y lo inesperado. Dale like, comparte y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.